presentar la ventana. ¿Me confirman que se puede ver la pantalla, por favor? Sí, se ve. Ok. Ok, gracias. Por lo tanto, se me escucha también. Hoy día vamos a continuar con lo que es multiplexación por división de frecuencia. Y nosotros vamos a recordar el concepto básico, ¿no? Que nosotros vamos a tener varias señales que estarían generadas, o si quieren manejamos a varios usuarios que estarían trabajando directamente en el tiempo de manera simultánea. Es decir, que todos los usuarios van a hacer la transmisión de manera que se trabajen en el canal todos al mismo tiempo, ¿ya? Y los vamos a dividir a los usuarios, en este caso, a través de lo que serían canales de comunicación. Es decir, cada usuario va a tener su propio canal de comunicación, ¿no? Obviamente, para que no haya una forma de interferir entre estos, lo que vamos a hacer es directamente separarlos entre un canal 1 y un canal 2, o un usuario 1 y un usuario 2, de tal manera que las señales ya no se van a solapar, ¿no? Entonces, algo que quedaba tal vez en el tintero de la anterior clase, y cómo se hace eso, a través de lo que es la misma modulación que ya hemos visto anteriormente, es decir, utilizando AM o FM, ¿no? Una combinación de ambas actualmente también se puede hacer. Ahora, el concepto fundamental de FDM es que cada usuario lo vamos a juntar en un solo canal, y bueno, cada uno de estos va a tener un canal más grande, si gustan, va a tener su propio canal independiente, ¿no? Es decir, que cada usuario va a transmitir a través de su propio canal, y esto junto va a llegar a una recepción y se va a repartir a los distintos usuarios, de tal manera, por ejemplo, que este se comunicaría con este con este con este, ¿no? Por ejemplo, en el caso de telefonía. En esencia, entonces, estaríamos hablando de dos dispositivos, uno que sería el multiplexor, ¿no? El multiplexor va a tener N líneas de entrada, donde cada línea de entrada va a ser un canal de comunicaciones, ¿no? En este caso estaríamos hablando de cada uno de estos canales de entrada va a ser un usuario con una propia multiplexación, ¿no? Y para lo que sería la línea de salida, de la misma manera, ¿no? Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que ahora ya no estamos transmitiendo punto a multipunto, ¿no? Estamos transmitiendo de un usuario a otro usuario, ¿no? Como lo que hacemos, por ejemplo, en la comunicación de voz, de telefonía, ¿no? A diferencia de lo que teníamos en radio FM y radio AM, que un transmisor llevaba a varios usuarios, ¿no? En este caso, en lo que es la multiplexación, se hace porque, como hemos visto, no sería coherente tener un transmisor y un receptor para cada usuario, ¿no? O sea, imagínate, yo tengo 20 personas con las que me comunico, tendría que tener 20 teléfonos, uno para cada uno, ¿no? O sea, no tiene sentido. La idea es juntar todo el tráfico que se va a enviar y luego separarlo a la llegada, ¿no? De tal manera que tenemos un solo enlace con todos los canales, en este caso N canales, y a la salida vamos a tener N canales separados o N líneas de salida de canal, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que estamos juntando, multiplexando, en este caso tomando en cuenta que una de estas líneas es un usuario y tiene su propia frecuencia específicamente. Entonces, la unión directamente va a trabajar con cada una de las señales, en este caso podrían ser analógicas en lo que se llama banda base, es decir, la banda del usuario como tal, y cada uno va a tener su propia frecuencia, ¿no? Entonces, esa frecuencia con la cual vamos a modular se va a llamar frecuencia portadora. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a juntar todas estas ya moduladas, por ejemplo, en este caso estamos haciendo con AM, y directamente se las
va a unir, ¿no? En este caso, por ejemplo, en una suma, ¿no? De tal manera que la salida de este multiplexor va a ser la suma de cada uno de los canales, en este caso 3 usuarios distintos, dentro de una sola portadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos en el dominio del tiempo, lo que sería la multiplexación, ¿no? Estaríamos juntando en este caso, por ejemplo, 3 usuarios de canal telefónico. Estos van a ser modulados, cada uno de acuerdo a lo que está transmitiendo, en este caso la voz, y la suma de todo esto es lo que vamos a tener aquí a la salida, ¿no? Esto en el dominio del tiempo. ¿Y qué pasa en el dominio de la frecuencia? En la frecuencia, bueno, cada uno de los usuarios va a estar trabajando a través de su propia canalización, ¿no? Vamos a trabajar directamente una mezcla de cada uno de los anchos de banda de cada uno de los usuarios, ¿no? De tal manera que su frecuencia esté separada una del otro, como veíamos en la anterior clase, ¿no? De tal manera que la resultante va a ser una señal que va a contener la información de cada uno de estos usuarios de manera separada, ¿no? De tal manera que no se mezclan una con otro. Ahora, ¿qué pasa con lo que es el proceso inverso, ¿no? El proceso inverso lo que tiene que hacer es tomar la señal esta que hemos enviado y a través de un filtrado separarlo en cada uno de los distintos canales, ¿no? El canal para el primer usuario, para el segundo usuario, para el tercer usuario, y a través de una demodulación de su portadora, ¿no? Le quitamos la portadora, vamos a obtener lo que era la señal original en banda base, ¿no? De tal manera que nosotros tendríamos la información para cada uno de los usuarios anteriores que comentábamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos lo que es, por ejemplo, la multiplexación de cada uno de estos canales telefónicos, ¿no? Entonces, este ya estaba modulado, vamos a quitarle la portadora y vamos a tener nuestra señal original. La misma idea, quitamos la portadora y tenemos la señal original, lo mismo, ¿no? Entonces, lo importante es tomar en cuenta el filtro. Estos son filtros del tipo pasabanda, ¿no? De tal manera que van a permitir no solamente este pedacito, cortarlo directamente, tomando en cuenta lo que sería la frecuencia inicial. No voy a retroceder un cacho acá, ¿no? Entonces, cada una de estas va a tener su propia frecuencia central y lo vamos a cortar directamente con lo que sería el filtro, ¿no? Eso es lo que haríamos nosotros. Adelantar de la demultiplexación en el dominio de la frecuencia, ¿no? Fíjense, aquí cada uno tenía su propia portadora, ¿no? Que ha sido filtrada, que hemos separado directamente, ¿no? Entonces, para el primer usuario tendríamos esta, para el segundo usuario tendríamos en esta otra, y para el tercer usuario en esta otra, ¿no? Cortando directamente lo demás. Pero obviamente estoy hablando de manera ideal, ¿no? Entonces, este filtrito lo que va a hacer es separar a cada una de las señales y luego de la demodulación vamos a tener exactamente lo que nuestro usuario original ha transmitido. Obviamente esto sería su espectro en el dominio de la frecuencia, ¿no? Cada usuario va a tener su propia caracterización en ese sentido. Bueno, así relativamente rápido sería lo que estaríamos tomando en cuenta, ¿no? Aquí hay un ejemplito, esto lo hemos sacado directamente de un libro, ¿no? Que nos vendría, por ejemplo, en un tipo de examen, ¿no? Vendría aquí el enunciado, ¿no? Nos dice, asuma el canal de voz ocupado en un ancho de banda de 4 kHz y se necesita combinar 3 canales de voz de un enlace que tiene un ancho de banda de 12 kHz entre 20 y 32 kHz. Muestra la configuración usando el dominio de la frecuencia sin bandas de guarda, ¿no? Es decir, uno al lado del otro, ¿no? Entonces, primero que nada, tomamos en cuenta el dato, ¿no? Entonces, vamos a enviarlo
cada uno de estos canales de 20 a 24 kilohercios, en este caso, que como es un canal de voz de 4 kilohercios, y el primero estaría en 20, entonces vamos a tener 20 más 4, 24, ¿no? Y tendríamos de 20 a 24. Luego vendríamos, por ejemplo, en el caso del siguiente, estaríamos entre 24 más 4, estaríamos 28, sería el tope siguiente. Entonces iría de 24 a 28 el segundo usuario. Y el tercer usuario estaríamos hablando de 24 a, perdón, de 28 a 32, ¿no? 28 más 4, 32, ¿no? Entonces ahí tendríamos de 20 a 24, 24 a 28 y 28 a 32, ¿no? Ahí estaríamos juntando. Obviamente esto no es ideal porque no hay una banda de guardia, ¿no? Generalmente le pondremos aquí una banda de guardia de al menos, por ejemplo, 1 kilohercio, ¿no? Entonces, lo que tendríamos es una combinación de las señales y cada canal va a recibir la señal que directamente va a utilizar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es quitarle entre comillas, desplazamiento, ¿no? De 20 a 24 le quitamos el 20, porque es donde estaríamos arrancando. Aquí le quitamos el 24 y aquí le quitamos el 28, de tal manera que todos van de 0 a 4, ¿no? Entonces sería un concepto relativamente sencillo y creo que es óptima la cosa para nosotros poder tomar en cuenta. Bien, compañeros, ahí sería más o menos la idea de este día. No sé si hay alguna preguntita.